para empezar de una manera suave, nada más que os voy a comentar un segundo la bibliografía y ya así ya nos olvidamos de ella, que tenéis todos. Vamos a ver, de los 17 puntos que hay ahí de bibliografía, yo nombraría en primer lugar para este siglo XIX el libro de Manuel Tuñón de Lara, luego comentaremos algo, que es el número 2. Después el Mater Dolorosa de Álvarez Junco, por supuesto. Álvarez Junco es un catedrático de la Universidad, bueno, luego comentaremos. El 6 de Ronald Fraser, La maldita guerra de España, probablemente el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra de la independencia en los últimos tiempos. Como es un hispanista británico, pues cuenta las cosas como es debido, no como tenemos costumbre de contarlas los españoles. Y claro, es un magnífico libro, de estos que nos sirve también para hacer gimnasia, y no mental, sino solo de salto de altura. Y después nombraría el número 7 de Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Ricardo García Cárcel es catedrático de la Universidad de Barcelona, es un historiador bastante ecuánime en sus libros, no inclina la balanza para ningún lado y afortunadamente es un español que conoce perfectamente el siglo XIX y sobre todo conoce cómo se ha ido construyendo este país. Luego saltaría el número 12 entre el libro de Emilio La Reina Escudero, La batalla de Vitoria. Entre todas las batallas de la guerra de la independencia, yo tengo libritos monográficos de cada una de ellas más o menos, pero a mí este me gusta especialmente, es de editorial Almena, es una editorial que está muy dedicada a temas de batallas, de cuestiones militares y tal, y es un libro para el que le guste que le cuenten una batalla, ahí está verdaderamente contada. Y después el de Juan Francisco Fuentes, abajo, Amazonas de la Libertad, es un libro moderno del año 2013, este está especialmente dedicado a las señoras y señoritas, porque es un libro donde se cuenta donde se habla de todas las mujeres que intervinieron desde antes del 2 de mayo, intervinieron en las diferentes luchas que se llevaron a cabo durante la guerra de la independencia y posterior. Es un libro magnífico, con muy poca publicidad, que yo he sentido mucho, a mí me lo regalaron y para mí fue una sorpresa. Bien, con ese preámbulo de bibliografía nos la quitamos del medio y bueno, pues alguien puede decir, ¿y qué hace aquí un ingeniero de telecomunicación hablando de historia de España? Pues todo empezó cuando éramos, muchos de los que estamos aquí, muy jóvenes, unos más que otros, allá por finales de los 60, principios de los 70, la Universidad Española, empezamos a darnos cuenta, ya fuera de la Politécnica o de la Complutense, de que, me voy a sentar con permiso, que luego ya voy a estar mucho tiempo así. Empezamos a darnos cuenta de que algo no nos encajaba de todo lo que nos habían contado en el bachiller. Algo no cuadraba. Y en esas estábamos, ya con carreras y con conflictos por la universidad. A los ingenieros no teníamos tiempo de carreras, porque nos tenían copados. Pero el hecho cierto es que cayó en nuestras manos, en muchas manos, el libro de Manuel Tuñón de Lara, del siglo XIX en España. Ese libro fue como un chispazo para muchos. Manuel Tuñón de Lara se tuvo que exiliar, como sabéis, estaba de catedrático en la Universidad de Po en Francia, y escribió un libro magnífico para aquella época, hoy en día ya hay libros que lo han superado, evidentemente, que nos abrió bastante los ojos. Para que os deis una idea de lo que significó, llegó a alcanzar más de 12 ediciones en un país donde no se estudiaba prácticamente historia. Fue increíble. Cuando yo llegué a la primera empresa en la que trabajé, Standard Eléctrica, también había muchos compañeros que habían terminado diferentes carreras y todos lo conocían. Bueno, nos lo habíamos leído muchos de nosotros y verdaderamente fue lo que nos demostró que teníamos razón. Algo no encajaba. Y no solamente por mentiras que nos contaran, no, porque bueno, cualquiera puede contar mentiras desde el punto de vista político o en la enseñanza, ¿no? No, es que lo que no encajaba es que además teníamos agujeros negros. Y el siglo XIX era el mayor agujero negro de todo el universo de la historia. No nos habían contado nada, prácticamente, que habían existido unos señores, claro, más Sagasta, etc. Bueno, y en eso pasó el tiempo, yo me dediqué a mi profesión, me olvidé de todo el tema de la historia y me encontré, al cabo de unos años, en los años ya 2000, 2001, creo, nos encontramos, por una casualidad, José Álvarez Junco y yo,
y nos encontramos con que había escrito un libro magnífico, el Mater Dolorosa, donde se habla de la construcción del Estado-Nación llamado España desde casi los Reyes Católicos. Es un libro fabuloso, debía de estar en todas las casas de un aficionado a la historia. Bueno, pues yo ya empecé ahí a inquietarme, no me quedaban ya muchos años para jubilarme, y empecé a inquietarme y darme cuenta de que los historiadores nuevos ya escribían con la documentación y los conocimientos que tenían de principios del siglo XXI. Con lo cual el libro tenía otro cariz. Y en esas estábamos cuando llega el año 2008. Llega el año 2008 y nuestras queridas autoridades políticas y autonómicas nos encontramos con que yo me encuentro, porque nunca había asistido mucho a los festejos del 2 de mayo, pero me encuentro, porque ya empezaba a tener un espíritu crítico considerable, y me encuentro con que se sigue celebrando a bombo y platillo el levantamiento del 2 de mayo, la guerra de la independencia, como si prácticamente todo el pueblo español se hubiera levantado heroicamente, los franceses fueran unos malvados, los ingleses unos chicos encantadores que nos ayudaron, y así sucesivamente. Y aquello era maravilloso, cuando yo lo que me esperaba en aquel 2008, lo que siempre pensé que iba a ocurrir, es que las autoridades españolas hubieran invitado al embajador francés a una pequeña unidad del ejército francés, se hubieran desfilado por la Puerta del Sol, se hubiera hecho una labor de casi, no me atrevo a decir reconciliación, pero sí lo mismo que hacen las autoridades europeas, que desfilan juntos franceses, alemanes, polacos, rusos, cuando se celebra el 65 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Que por cierto yo viví el 65 aniversario en Moscú por una casualidad, porque lo que iba era una cosa de teatro. Pero bueno, el hecho cierto es que aquí me encontré con que no se celebraban así las cosas. Entonces ya dije, no, esto se acabó, yo me pongo a estudiar y se acabó. Y empecé poquito a poco a profundizar y me metí en el siglo XIX. Para presentar el siglo XIX no hay nada mejor que un pequeño artículo de Félix de Azúa. Estoy perdiendo hoy un poco tiempo en lo que es la propia esa, pero me interesa para enfocar las cosas. Un artículo de Félix de Azúa del año 2009, es decir, ya metidos, hemos pasado los festejos, que decía así: entre la derrota definitiva de Napoleón hacia 1814 y la Primera Guerra Mundial transcurren 100 años. En ese tiempo Europa pasó de la sociedad estamental del antiguo régimen, con mayoría de población campesina y un modo de vida casi medieval, a la moderna sociedad metropolitana y a la tecnificación rampante. Es el salto del París del que toma la Bastilla al del prefecto Haussmann, que transforma París de la campiña de Jane Austen al Londres de Dickens. Un súbdito que se mueve en 1814 a pie, a caballo, a vela, se traslada en 1914 en ferrocarril, naves o vapor o en un avión. El mundo material cambia más aceleradamente en aquellos 100 años que en los 2000 anteriores. Pero eso no sucedió en España, o sucedió de un modo notablemente enclenque. España no había dado el gigantesco salto de sus vecinos y había perdido el siglo XIX como quien olvida una maleta en la estación. Magnífico artículo, ¿no? No lo puedo resumir más rápidamente. Lo que fue el siglo XIX para nosotros. Es un parón.